Baruch Hashem, bienvenidos hermanos, Shabbat Shalom a todos ustedes, un aplauso. Un aplauso para los hermanos que nos miran en las redes sociales, bienvenidos a Raíces de la Fe y gracias por darnos el privilegio de reunirse con nosotros para estudiar la porción de esta semana. Esto es un mensaje, hermano, es un mensaje basado en la porción semanal que hoy se llama Shemini, que es el octavo, se llama octavo, pero normalmente se dice octavo día porque es en referencia a la inauguración, el primer santuario inaugurado en el desierto, luego después de unos meses de construcción, y el pueblo ha logrado elaborar esta magnífica casa transportable o móvil en el desierto para Hashem, para el Dios de Israel. De esa manera, Yahweh, Hashem, va a poder habitar en medio de su pueblo y regir exactamente como un rey lo hace, amén, en medio de su pueblo. Así que vamos hacia adelante. De la Torá estaremos leyendo en Levíticos del 9.1 hacia el 11.47. ¿Okay? De Levíticos 9.1 al 11.47 en los profetas hay dos opciones. Ezequiel 45.16 al 46.18 o 2 de Samuel 6.1 al 19. En el Pacto Renovado o Nuevo Testamento ahí tienen todas las diferentes escrituras que se pueden utilizar. En esta ocasión estaremos utilizando una de Hechos 10. Y Shemini, hermanos, es la porción número 26. ¿Okay? En el ciclo anual de estudiar las porciones de la Torah o las parashiot en un solo año. Somos una congregación netamente mesiánica, así que bienvenidos. Gózase con nosotros porque para eso es que el Señor lo puso ahí hoy. Amén. Un aplauso para los hermanos y un aplauso para ustedes. En esta ocasión estaremos viendo algunas cosas del corazón de la Torá, del Midrash, y así dice, o mejor dicho, el Midrash dice, y de algunos comentarios de Covenant and Conversation. Y vamos hacia adelante entonces, hermanos. Escritura direccional, como siempre ustedes saben, empezamos con algo que nos dé una dirección hacia dónde nos está dirigiendo la enseñanza de hoy. Es para que usted vaya recibiendo en anticipación para dónde vamos. Es decir, cuando yo traigo una enseñanza, quiero tener una dirección específica. ¿Okay? Y en este caso nos estamos concentrando en el área de lo comestible, lo que es kosher, lo que es adecuado, tanto espiritualmente, comer cosas espirituales que sean kosher, como también comer físicamente las cosas que son kosher. Y usted tal vez de prima esa primera podría decir, bueno, pero es que Levítico está hablando acerca de las ofrendas que se van a poner como sacrificios, holocaustos, ofrendas en el altar. Bueno, yo quiero recordarles que algunas de esas ofrendas no se van a tocar, no se van a comer, pero hay una serie o unas cuantas de esas ofrendas de donde los sacerdotes reciben una parte que les ha asignado Hashem. Dios mismo les ha asignado que de esas ofrendas que el pueblo trae, ellos van a tener ciertas partes asignadas y tienen que comerlas en un lugar santo. Entonces es parte. Hay, como les digo, algunas ofrendas o sacrificios que no. Hay unos que se queman por completo, pero hay otros donde los sacerdotes van a tener parte de ellos y se les dice que tienen que comer. ¿Ve? Y en una parte de Shemini miramos que no vamos a entrar en este detalle porque lo hemos estudiado en otros años, pero cuando los hijos de Aarón tienen esta falla de desobedecer el protocolo, entonces Hashem se enoja y ellos son fulminados por una ráfaga de fuego que pues les cuesta la vida, y eso como que tiene una especie de
efecto sombrío. En medio de una celebración tan pomposa, tan maravillosa, que Hashem le hicieron su casa, ya por 7 días se prepararon los sacerdotes, por 7 días se separaron de la comunidad, ahora empiezan, ¿verdad?, a santificar todo lo que es el santuario, y está la celebración de inauguración y de repente sucede esto, pues trae un mal sabor, ¿no? Porque están supuestamente, el santuario representa ¿qué? Vida. El santuario representa vida. Dios quiere traer vida a la humanidad. Y ahora, por desobediencia, les causa muerte a un par de sacerdotes, y obviamente es como le da un sentimiento sombrío a toda la situación. Pero en medio de eso, no se puede parar. Moshe inmediatamente se acciona y le dice, no hagan ningún gesto de funeral, no expresen ningún tipo de sentimiento, porque hay que continuar. No expresen, no se rompan la ropa, no hagan nada de estas cosas para demostrar que están en luto, porque ustedes tienen la unción, el aceite de la unción de Hashem sobre ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Que Moshe le está diciendo, no tienes derecho a sentir el dolor de haber perdido a 2 hijos enfrente. Y que Dios, el mismo Dios que te mandó a hacer el tabernáculo, realmente le quitó la vida a estos 2 muchachos por desobedientes y por irrespetuosos. Porque entraron también borrachos a ministrar. ¿Me está entendiendo? Es decir, le faltaron el respeto a Dios de muchas maneras. Y entonces, no, Dios no es que está interesado en ser una persona agresiva, pero lo que Él representa es vida. Y en un abrir y cerrar de ojos, estos muchachos, en una manera simplificada, se lo voy a decir. Adán, en el primer Edén, que era un prototipo del templo, faltó a la primera Torah que se dio. ¿Y trajo qué? Muerte. Introdujo la muerte al género humano. Ahora Dios está invitando al pueblo a que sean copartícipes de su regeneración. ¿Ok? Les permite que construyan el Mishkan, les dice, ustedes van a ser partícipes haciendo todas estas funciones como sacerdotes en mi santuario. Yo voy a estar en medio de ustedes, pero ahora deciden desobedecer. Entonces, tal vez usted dirá, pero ¿cuál es la conexión? La desobediencia. Adán desobedeció a la Torah y ahora ellos desobedecen el protocolo de la Torah que se les dio. Torah significa instrucción, no es solamente ley, es instrucción en este caso. Entonces, al producir esa desobediencia, ellos caen fulminados. Y ahora traen este mal sabor a toda la situación. Pero se recogen. Entonces, en esta conexión que queremos hacer, vamos a estudiar de Hechos de los Apóstoles, capítulos 10 al 9 y 16. Ustedes ya más o menos saben la historia, pero vamos a leer esto para empezar, como una escritura direccional. Al día siguiente, alrededor del mediodía, mientras todavía estaban de camino y se acercaban a la ciudad, Kefa, que es Pedro, subió al techo de la casa para orar. Él estaba viviendo en la casa de un señor que también se llamaba Simón. Acuérdense que Kefas y Pedro no es el nombre verdadero del Pedro que conocemos. El nombre verdadero de Pedro es ¿qué? Simón. Yeshua, cuando él le dice, ¿quién piensas tú que soy yo? Le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Entonces, en ese momento, Yeshua le cambia el nombre y dice, tú eres una Kefa. Tú eres una piedra, una roca. Y entonces la palabra Petrus, en griego es Pedro. Entonces por eso tenemos las versiones de Pedro, pero el nombre en hebreo es Kefas o Kefa. Entonces, en ese momento Kefa, Pedro, subió al techo de la casa para orar. ¿Por qué? Porque él está en una casa de otro señor que se llama Simón, el que tiñe o curte leather, cuero. ¿Okay?
es una persona que vive de eso, es un negociante que hace cueros, los tiñe, los procesa. Entonces, y él está viviendo ahí, está esperando, y él no está esperando a nadie, él nada más está con hambre. Y mientras están preparando la cocina, porque son las 12 del día, es la hora del lunch, él se va a orar al techo de la casa. Empezó a sentir hambre y quería algo de comer, pero mientras preparaban la comida cayó en un trance. Empezó a orar y el Espíritu vino seguramente sobre él y cayó en un trance en el que vio el cielo abierto. Y algo que parecía una gran sábana, un lienzo, que bajaba al suelo por sus 4 puntas. Es decir, como que de las 4 puntas venía bajando. O sea, como que lo estaban agarrando 4 manos y se miraba que venía bajando. Ahora, cuando dice la palabra lienzo, otras puede decir manto. Aquí dice sábana. Yo quiero simplemente sugerirle que era un talito. Sugerirle nada más que pudo haber sido un talito. ¿Por qué? Bueno, porque habla específicamente en la escritura de 4 lados. ¿Ok? Y entonces, en él vio el cielo, que cuando se abrieron los cielos, ¿verdad? Y bajó la sábana. Ahora, verso 12. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves salvajes, todos los animales impuros. Entonces vino a él una voz que le dijo, levántate, Kefa, mata y come. Esa voz del cielo, que era Hashem, la voz de Hashem, o la voz del ángel que envió Hashem, no nos especifica la escritura, pero era del cielo, con autoridad y le dice, levántate, Kefa, mata y come. Pero Kefa, Pedro, dice, no, Señor, absolutamente no. Nunca he comido comida que fuera impura o treif. La palabra treif es eso, prácticamente una comida abominable, una comida que no es adecuada para un judío comer. ¿Por qué? Porque él conocía de Levíticos capítulo 11, ¿ok?, qué es lo puro para comer y qué es lo impuro para no comer. Cuáles son los animales de las aves, cuáles son los peces, cuáles son los animales en la tierra que se pueden comer. Y lo que ellos están prohibidos. Es decir, en este momento se le está diciendo a él, come de algo impuro. No, él no se le está hablando de los animales en sí, porque él sabe que la ley de Hashem es perpetua. La ley de Hashem es perpetua. La Torah es perpetua. Nadie puede cambiar una tilde de la Torah. Nadie puede cambiar una sola yud de la Torah. Nadie puede cambiar una coma, dicen algunas traducciones de la Torah. ¿Por qué? El mismo Yeshua te lo está diciendo. Ni una yud, ni una letra de la Torah va a ser cambiada hasta que pase. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Es que más claro podemos entender. Lo que es impuro es impuro. Entonces, si entendemos que él es un judío y que él sabe que él no puede comer de eso porque está escrito, pues, ¿usted cree que Dios ahora le va a mandar una voz que contradiga su propia ley? Imposible. Es imposible. ¿Cómo Dios va a dar un mandamiento y después lo va a contradecir? Es una locura. Estamos hablando que después que Yeshua murió, esto es tiempo después. ¿Ok? Y él le dice bien claramente, no, yo nunca he tomado cosas impuras. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Eso era importante. La voz le habló por segunda vez. Deja de tratar como inmundo lo que Dios ha limpiado. Deja de tratar como inmundo lo que Dios ha limpiado. Entonces, él como un talmidín de Yeshua, quizás no cae inmediatamente en el entendimiento, pero esa palabra que le da de parte del cielo, esa voz que le habla, fuese Dios o fuese el ángel de Hashem, que le da este mensaje,
hubiese sido también el mismo Yeshua que le habla desde el cielo. Le dice, deja de tratar como inmundo lo que Dios ha limpiado. Pero obviamente Dios no se va a contradecir en referencia a la ley de Kashrut. Diga conmigo Kashrut. Kashrut. Que son las leyes de comer limpio, qué es lo limpio y qué no es limpio, qué es lo puro o lo que es impuro. ¿Okay? Entonces, no se trata de eso. Le está tratando de hacer un punto, porque él entiende que los únicos que eran impuros o puros, él tiene que entender de que como judíos, ellos se miraban como personas que han recibido pureza a través de la Torá, a través de los rituales que Dios les dijo que tenían que hacer para volverse puros, ¿verdad? O los impuros, que son los gentiles. Los gentiles, primeramente pensando de aquellas tribus, 10 tribus, los exiliados, los que están fuera, los que están fuera de Israel, que una vez fueron llevados fuera. Eso, los que están en Samaria, que están mezclados, toda esa gente eran vistos como impuros, primeramente, y después todas las otras naciones de la tierra eran impuros o, entre paréntesis, paganos. ¿Ok? Es más que para más o menos poner en contexto el pensamiento del pueblo judío en el primer siglo. No era que eran gente mala, no era que estaban tratando de decir, todos ustedes no valen la pena. No, no era necesariamente eso. Es simplemente que ellos recibieron un mandamiento. No te mezcles con ninguna nación, ninguna nación goyim, ninguna nación pagana, ninguna nación que no tenga conocimiento del Dios de Israel. No hagas lo que ellos acostumbran. No adores a Dios de la manera como ellos adoran a sus dioses. Entonces, aquí le está diciendo claramente, la voz le habló por segunda vez y le dice, deja de tratar como inmundo lo que Dios ha limpiado. Pero entonces Pedro no es un fariseo de profesión. Era un estudiante de la palabra como la mayor parte de los hombres del primer siglo en el pueblo de Israel. Iban a la sinagoga. Pero después de haber sido talmidim, discípulo de Yeshua, talmid es uno, talmidim es plural. Que después de haber sido talmid de Yeshua, discípulo de Yeshua, él puede entender lo que esto significa ahora. Él puede caer a conclusiones, o por lo menos empezar. No puede ser que esté hablando de lo que es impuro, porque lo que es impuro es impuro. Yeshua le hubiera dicho, vamos a hacer cambios en las leyes de Kashrut. ¿Usted cree que no lo hubiera hecho? El mismo Yeshua le hubiera enseñado a ellos, vamos a hacer cambios, el Padre va a hacer cambios de la ley de Kashrut. No. Entonces, ¿qué era lo que había pasado de ser inmundo a ser limpio? Cuando Yeshua abre la puerta y les dice a ellos, ahora vayan por todas las naciones y prediquen el evangelio y disipulen a las naciones, a las familias de la tierra. Antes de irse y ser ascendido al cielo, esa es la famosa llamada la Gran Comisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en este momento, en el versículo 15, la voz le habló por segunda vez y le dice, deja de tratar como inmundo lo que Dios ha limpiado. No le digas inmundo, lo que le costó a Yeshua, le costó al Padre todo este proceso de enviar a su Hijo para morir por el mundo, para limpiar los pecados de Israel primero y obviamente de las naciones demás. Claramente que los dispersos de la casa de Israel. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Están calladitos, no sé si están entendiendo lo que estamos diciendo. Amén. Esto sucedió 3 veces, que le dijeron, mata y come. Y luego la sábana fue inmediatamente llevada nuevamente al cielo. ¿Por qué sugiero yo que pudo haber sido una sábana? En esta traducción dice que es una sábana. En algunas traducciones le dice lienzo. Pero debido a que hace énfasis en que es de los 4 puntas, es colgado y vienen montados todos estos animales, imagínense que es como una especie de arca. Como una arca de Noé, imagínense
esas figuritas que ponen, ¿verdad?, del bote del arca de Noé, y están todos los animalitos con las cabezas de fuera que le hacen esos dibujos para los niños, ¿no? Estoy no minimizando lo que estamos estudiando, pero estoy dando una gráfica nada más mental. ¿Ok? Entonces imagínense que sí, un lienzo como una especie de tal y que baja agarrado de las 4 esquinas con todos los animales encima, es una arca, porque le está hablando de que han sido limpios. Eran inmundos, pero ya Dios los limpió. ¿Y cuál es el objetivo de limpiar? ¿Cuál es el objetivo de limpiar de parte de Dios al género humano? La salvación, la geulá, la redención final. ¿Okay? La redención final, la vida. ¿Okay? Devolvernos la vida. Ese es el objetivo de la limpieza que Dios está haciendo a través de Yeshua. La remisión de los pecados. Entonces, ¿qué estamos diciendo o qué estamos escuchando de otra gente que predica que esto es el permiso de parte del cielo para comerte todo chancho, comerte toda comida que no es agradable a Dios? Y yo le digo, pero si está completamente comprobado científicamente de que el cerdo no es la mejor carne. Te dice eso el anuncio de la televisión, pero es porque te quieren vender la carne. Y todo lo que es crustáceos, todo lo que es mariscos, conchas, todas estas cosas comen del suelo, traen impurezas. No tienen manera de desechar toxinas. Y usted se está comiendo todas las toxinas entonces. Y uno empieza a enfermarse. Entonces, esto sucedió 3 veces. Quiere decir que había una insistencia de parte del cielo. Había una insistencia de parte del cielo que Pedro entendiera que lo que le estaba mandando a decir era importante porque había algo que iba a suceder inmediatamente, que iba a pasar inmediatamente, y le estaba diciendo a Dios, no rechaces. Lo que va a pasar, no lo rechaces. Porque Dios está limpiando esta situación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, bueno, vamos a ir hacia adelante, vamos a hacer oración. Bendito eres Adonai. Bueno, perdón, vamos a empezar nuevamente, ¿verdad? Se pongan de pie. Amén, gracias. Berehut et Adonai Hamevorah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim v'natan lanu et tovato. Bendigamos a Hashem y bendito sea él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Ok. En el 8º día, estamos en Levítico 1 y vamos a ver simplemente 7 versos de este capítulo 9. En el 8º día, Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y los líderes de Israel. ¿Qué es lo que dice en el 8º día? ¿Qué significa 8? En lo que es Gamatria, yo siempre menciono esto casi todos los años. Significa nuevo comienzo. Significa también un nuevo comienzo que es infinito. Porque el número 8 acostado es símbolo del infinito. Y la vida que Dios nos quiere dar es la vida en abundancia, que implica o significa o es igual a no tener muerte ya nunca más, sino que es una vida a la eternidad. Eso es lo que el regalo de la redención final, ¿verdad? En el 8º día, Moshe llamó a Aarón. En el 8º día, entonces, implica nueva creación. El hombre siendo restaurado. Llamó a Aarón, a sus hijos y a los líderes de Israel. En el 8º día, ¿de qué? 7 días comenzaron ellos a purificarse, a consagrarse por 7 días sin tocar, sin hablar con nadie del pueblo. Se aislaron dentro del santuario y se consagraron a Hashem. Imagínense orando, adorando, aprendiendo todo lo que tenían que hacer, todos los procedimientos. Y en el 8º día, es decir, terminó una semana de consagración. ¿Cuántos días duró la creación? 7 días. ¿Ok? Pues entonces, en el 8º día,
Es un nuevo comienzo, es un nuevo ciclo. Pues entonces eso es lo que significa. En el 8º día Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los líderes de Israel. Y les dijo a Aarón, toma un becerro para ofrenda por el pecado. Es decir, vas a tomar una ofrenda para el pecado de parte tuya, Aarón. Y un carnero para holocausto, para sacrificio. Uno es para ofrenda por tu pecado y otra es holocausto. Ambos sin defectos, no pueden tener falla estas ofrendas. Y ofrécelos delante de Adonai. ¿Ok? Esto va por él. Y él, el sumo sacerdote, él tiene que hacer purificación por él. Para poder, ejercer. Entonces, di al pueblo de Israel, ahora se dirige al pueblo, que tomen un macho cabrillo para la ofrenda por el pecado, y un becerro y un cordero de 1 año y sin defecto para el holocausto. Entonces también el pueblo van a traer 3 animales, ¿ok? Un macho cabrillo por ofrenda de pecado, y un becerro y un cordero de 1 año ambos, y sin defecto para el holocausto, para el sacrificio. ¿Ok? Y un buey y un carnero para las ofrendas de paz. Fíjense bien que está especificando. El año pasado miramos cuántos animales y los contamos. No sé si ustedes se acuerdan. Ayer compartí también la enseñanza del año pasado para que se fueran refrescando. No sé si tuvieron oportunidad de verlo. Entonces, y un becerro y un cordero de 1 año y sin defecto para el holocausto, y un buey y un carnero para las ofrendas de paz. Sacrificarás delante de Adonai también una ofrenda de cereal mezclada con aceite de oliva, porque hoy Adonai se te aparecerá. Debe ser en un total de 7 diferentes tipos de ofrendas, y ahora Adonai se te va a aparecer, después que termine de hacer toda esta función. Porque eso era lo importante, de que Hashem se agradara que el nivel de kadushá, de limpieza, de pureza, se elevara para que ahora justifique que el Dios santo, santo, santo pueda descender. Y entonces usted dirá, pastor, ¿es eso importante? Por supuesto. Le voy a dar un ejemplo, rapidito. Cuando nosotros vivimos una vida, nos apartamos de las cosas que Dios desea que nos apartemos. Usted empieza a ver cómo fructifica su vida, cómo empieza a cambiar. Cuando usted dejó de hacer todo lo que hacíamos antes, que no era agradable a Dios, y cuando usted empieza a enfocarse en su palabra, empieza a enfocarse en hacer su voluntad, empieza a purificar, inclusive sacar cosas de su casa, entonces está no solamente purificándose usted, pero también el lugar, el ambiente donde usted vive. Empieza a comer también. Entonces está haciéndolo físicamente por fuera, en el ambiente o el ambience, como se dice en inglés, ¿verdad? En el lugar donde usted vive, se desarrolla, donde usted duerme, donde usted descansa, y entonces después come limpio, pues usted está provocando una triple purificación, y eso justifica que la presencia de Dios empiece a ser tangible en su vida. Empieza a ser inclusive visible en el sentido, no que usted va a ver la nube de Dios, pero que las cosas empiezan como a caer en su lugar, y que entonces hay un favor que se empieza a manifestar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Están bien calladitos. Aleluya. Porque es la verdad. Yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso. Yo lo he experimentado. Y yo le doy gloria a Dios porque yo lo vivo en mi vida. ¿Ok? Entonces, dice, y llevaron lo que Moshe había ordenado delante de la tienda de reunión. Y toda la comunidad se acercó y se puso delante de Adonai. Moshe dijo, esto es lo que Adonai te ha ordenado que hagas para que se te aparezca la gloria de Adonai. Esto es lo que Adonai ha ordenado que hagas. ¿Para qué? Para que aparezca la gloria de Adonai. Entonces, si le está dando todo este tipo de órdenes, que hagan todos estos sacrificios, que hagan todas estas ofrendas, que hagan estas purificaciones, estas cosas que redimen faltas, que perdonan pecados, que traen paz. ¿Cuánto más usted piensa que en Yeshua HaMashiach, obedeciendo a ¿verdad? Lo que nuestro Mashiach nos ha enseñado, que sigamos su Torah, que sigamos sus pisadas, ¿cuántos creen que vamos a ver la manifestación de Hashem sobre nuestra vida? Sí. Claro, porque eso no es una promesa vacía, no son pasos que nosotros damos simplemente porque queremos ser pertenecientes a un club.
Es parte de ser el remanente del Eterno. Entonces viene el verso 7. Moshe le dijo a Aarón, acércate al altar. Acércate al altar. Ofrece tu ofrenda por el pecado y tu holocausto. Hermano, el holocausto es la ofrenda que te acerca al Señor. Y hace expiación por ti y por el pueblo. Ya nosotros hemos sido acercados a ese altar en lo espiritual. No estoy hablando en el altar físico porque no podemos, no somos sacerdotes, no tenemos esa autoridad. Pero espiritualmente o metafóricamente nosotros somos cercanos al altar de Dios. Mire, cada vez que nosotros, el pueblo judío entiende esto perfectamente porque en la ausencia de un templo, no había cómo hacer ofrendas. Entonces ellos idearon, pensaron y todas estas mentes sabias establecieron una rítmica, una manera de cómo ellos van a traer la adoración. Y entonces transfirieron muchas de esas cosas al hogar, a la mesa de cada uno de los israelitas, de cada uno de los judíos. Ahí en esa mesa, sus familias reunidas en cada Shabbat, sus familias reunidas también en las sinagogas, en las escuelas, donde se enseñaba la palabra para que entonces se empezaran a transferir poco a poco y se mantuviera la cultura judía, que no se perdiera. De otra manera, hermanos, se hubiera perdido, no estuviéramos nosotros conociendo lo que es el Shabbat, no estuviéramos nosotros conociendo de las liturgias, de las oraciones, de todo lo que hemos aprendido en raíces hebreas. ¿Por qué? Porque fue un pueblo que se paró y dijo, nosotros vamos a mantener la identidad, porque Hashem dijo que él iba a mantener una llama encendida en Judá. Amén. Y esa llama era para que de ahí surgiera la esperanza del Mesías. Amén. Por eso era necesario que ellos se mantuvieran. Mucha gente cree que es simplemente ser héroe. No. Había un propósito que de la tribu de Judá venía el Mesías. Sí, amén. Aleluya. Bendito eres. Sí, gracias, Señor. Aleluya. Un aplauso. Vuelvo y repito. Hace expiación por ti y por el pueblo. Luego presenta la ofrenda del pueblo y hace expiación por ellos, por Adonai, como Adonai ordenó. Entonces Yeshua, para poder hacer expiación por nosotros, aunque Él no puede operar acá en la tierra, pero siendo el sumo sacerdote del cielo, tenía que hacer expiación por Él primero. Por eso es que dice que Él se presentó al cielo, ¿verdad? Primeramente a ministrar en el tabernáculo celestial y después es que se activa la expiación para nosotros. Él tiene que ser, en otras palabras, como les dije la semana pasada, exonerado de faltas de culpa. Las culpas que Él tomó voluntariamente, se hizo dueño de esas culpas que no tenía que hacerlo por nosotros, pues Él tiene ahora que ser exonerado primero. Tiene que ser limpio. El haber resucitado lo hace a Él limpio. Ahí está Dios, el juez, exonerándolo. Dice, no hay culpa en ti, no hay falla en ti, levántate. Y Él lo resucita. Y entonces, alguien me pregunta, pero ¿por qué usted dejó de que Él se convierta en nuestra ofrenda? Bueno, porque primeramente Él fue mandado por el Padre al mundo para salvar al mundo, ¿verdad? Entonces Él se vuelve la ofrenda del Padre. ¿Quién ofreció a Isaac? El Padre. Entonces el Padre Celestial manda a su Hijo, lo ofrenda. No por fuerza, voluntariamente Él tomó la decisión de tomar esa batuta, esa responsabilidad. Entonces Él agarra el pecado, es sacrificado, Él muere, pero cuando ya lo levanta el Padre, exonerado de toda culpa, Él es resucitado el día de Bikurim. Él resucita el 17 de Nisan, que es prácticamente el día cuando el pueblo está levantando sus primicias. Están ofreciendo sus primicias. ¿Estamos entendiendo? Pues entonces se vuelve de esa manera nuestra primicia hacia Dios. ¿De qué? De alabanza, de gloria, de adoración por lo que ha hecho su Hijo, el Mesías. Aleluya. Por nosotros. Baruch Hashem. Entonces la creación del Mishkan es la oportunidad de Hashem, le da al género humano, como dijimos anteriormente en otra lección, de recomenzar, de reemplazar una nueva etapa en su
trayectoria como la máxima obra de Dios. ¿Quién es esa máxima obra? El hombre. Pero obviamente cayó. Pero Dios le da y le dice, quiero restaurar, pero quiero estar alrededor tuyo para que no cometas errores. Así mismo como Dios tomó 7 días para traer a fluidez su preciosa y perfecta obra, la creación, de la misma manera le está enfocando al pueblo israelita por medio de Moshe y la construcción de ese Mishkan, de ese santuario, que Dios desea darnos vida, hacernos nueva creación. El tabernáculo es un prototipo de quién es el Mesías, porque ellos van a operar sacerdotes y un sumo sacerdote cuya misión es hacer lo que el Mesías hizo por nosotros. Entonces era un prototipo que nos empezaba a enseñar hacia dónde nos estaba llevando Dios poco a poco, porque el género humano se ha venido, tiene que aprender. Dios no quería forzarnos, fácil hubiera sido para Dios forzarnos. Así como el Imperio Romano forzó a todos los creyentes que antes creían en cosas raras y un montón les forzó a través del culto imperial que aceptaran a Yeshua también. Y empezó a cambiar un montón de cosas, distorsionar un montón de cosas. Y aquellos que le protestaban porque leían las escrituras y miraban las contradicciones, si no obedeces como te decimos, te mueres. Pues también a manera de eso fue que convencieron a mucha gente a ser idólatras. Cualquiera se vuelve y después la tradición tras tradición, centenas de años, centenares de años, así se fue creando esta tradición de sentarse y adorar con un montón de ídolos alrededor. Hay diversas opiniones, hermanos, de expertos y eruditos. Y quiero decirles de que algunas de las notas de las que voy a estar compartiendo, no todo, pero algunas de las notas fueron tomadas del libro De la creación a su culminación, del rabino Russell Resnick. Hay diversas opiniones de expertos y eruditos. Algunos opinan que la construcción de Mishkan tomó 74 días. 74 días, es decir, un poquito más de 2 meses y 14 días. Hay otros que dicen que 120, hay otros que dicen que 170. Ahora, los más estudiosos, de fuentes, digamos, serias y educativas, establecen algunos que 5 meses. Pero que dentro de los acontecimientos de la salida de Egipto, recibir las instrucciones de Hashem en el Sinaí, el asunto del becerro de oro y todo el alboroto que surgió, ¿verdad? Algunos se inclinan y opinan que fueron 7 meses. Yo me inclino un poquito más a ese sentido, que tomó más o menos 7 meses. Esto es, y suena más convincente, desde la perspectiva de estudiar y entender los planos del Señor. Porque imagínense, ok, esto es lo que dijo el Señor que hiciéramos. ¿Usted cree que Moshe vino y le dijo, esto fue lo que me enseñó el Señor, y se lo dijo de boca? No, él tuvo que hacer sketches, él tuvo que hacer dibujos. No existían computadoras en ese tiempo. No existía un lenguaje bien complicado, bien enriquecido para dar demasiadas informaciones. Y él no se podía tomar el riesgo de dar una instrucción que fuera mal interpretada. Entonces, él tenía que haber dibujado algo. ¿Ok? ¿Y cómo podemos probar eso? Yo no se lo puedo probar, pero le aseguro que tuvo que ser así. Y cualquiera diría, bueno, pues si no puedes probarlo, ¿cómo puedes aseverar? Porque tiene que ser así. Si se pusieron a pintar, a hacer, ¿cómo se dice? Pinturas rupestres en piedras. Esculpieron o hicieron cositas como cincelaron o con piedra sobre piedra, empezaron a hacer dibujos. ¿Por qué no iba a él a tomarse el tiempo de enseñar lo que él vio? Tenía que asegurarse que las cosas que iban a hacer cumplieran la metodología del diseño que Dios les enseñó, para darle satisfacción a lo que Dios les estaba diciendo que construyeran. ¿Estamos entendiendo? Entonces creo que desde ese punto y después, vamos a ver, esto es y suena más convincente desde la perspectiva de estudiar y entender los planos, construir maquinarias e implementos. Ellos no traían
desde Egipto, oh, aquí están las cosas que vamos a utilizar para construir el Mishkan. El Mishkan es una idea nueva que surge, dicen los rabinos, no únicamente la razón por que Dios nos manda a hacer un Mishkan es por el error del becerro de oro. Todos los sabios judíos dicen lo mismo. Han llegado a esa conclusión, que todo el pueblo de Israel había alcanzado un nivel espiritual grande al estar parado enfrente del Sinaí, escuchando, aunque estaban atemorizados, escuchando la voz de Dios. Pero eso era una gran bendición. Ninguno de nosotros ha experimentado eso. Ellos lo experimentaron. Ninguna gente en la historia después de esa generación experimentó ver la Shekinah de Dios como vio ese pueblo. Sí, amén. ¿Me está entendiendo? Sí, Señor. Entonces, ¿qué sucede? De que después inmediatamente cometen esa falla. Entonces, ahora Dios dice, construyame un Mishkan para yo ir en medio de ustedes. Declinó, bajó el nivel de espiritualidad de ellos en ese momento. Entonces, ellos ahora tienen que hacer maquinarias, implementos. Por ejemplo, conseguir y almacenar elementos combustibles como la leña. O debían conseguir leña abundante en el desierto. Entonces, no era simplemente una tarea fácil. ¿Estamos entendiendo? ¿Cómo? Porque se necesitaba leña para fundir los metales. Se necesitaban muchas cosas para hacer las especies. Es decir, sí trajeron las ofrendas, sí había, pero hay algunas cosas que nosotros las tomamos por garantizadas. No, ellos tuvieron que elaborar muchas cosas. Y obviamente la organización, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer aquello, tú vas a hacer aquí, ¿okay? Y la dirección de obreros y tareas, asignar a las personas correctas haciendo la tarea correcta. Entonces, el número 8, octavo día, tiene directa relación con el concepto del primer día de la nueva creación. Dios está trabajando con el pueblo para ayudarles a rescatar, volver a tomar ese estatus de ser la mayor creación de Dios en la tierra. Y no solamente ser eso, sino tener la función de ser sacerdotes del Señor. No estoy hablando que toda la nación iba a ser sacerdotes, pero una nación regida por sacerdocio. Es decir, que conocían cómo complacer al Dios que les amó y les creó, que les dio la vida, que los salvó, que los sacó de Egipto. Entonces, por muy inadmisible que parezca la audiencia de creyentes que me escuchen en este momento, en este mundo moderno, que juzga la cosmovisión del pasado. Hay mucha gente que juzga la cosmovisión del pasado. No tenemos derecho a hacer eso. Ellos creían en lo que creían porque en ese momento era lo que era. Ahora tenemos mucho conocimiento, ahora tenemos mucho más entendimiento, ¿okay? Y eso sucedió hace 3.500 años. Ahora, los animales kosher designados para el sacrificio y las ofrendas de purificación y expiación, con su sangre inocente, esto lo hemos estado repitiendo en las últimas 3 enseñanzas, con su sangre derramada, representan una fórmula de renovación para el género humano. ¿Por qué? Porque su sangre limpiaba, purificaba, era como una especie de reemplazo, si usted, o sea, no estoy diciendo que era eso, estoy diciendo, tratando que nos ayudemos a interpretar como una especie de reemplazo. Mi sangre está contaminada, por decirlo así, por el pecado. Entonces, al rociarme con la sangre de los animalitos puros, era como una especie de reemplazo, como que mi fisicalidad, mi vida, mi existencia era purificada a través de esa sangre. Entonces era como que mi sangre se purificaba por ese momento. Hasta el momento que te volvía a caer. Entonces el próximo año tenía que regresar para recibir expiación otra vez. Suena arcaico, hermanos. Primitivo. Y como que no nos anima. Como que no es una cosa de... porque estamos hablando de sacrificios de animales. Pero eso que nosotros encontramos, inclusive hasta a veces grotesco, la idea de que un animal tenga que morir por nuestra falta, injusto, pues eso le agradaba a Dios, no porque Dios era un Dios malo. Es que el diseño era eso, de que se concientizara el ser humano de que por sus faltas alguien estaba o algo estaba padeciendo
por su culpa. Era eso lo que Dios procuraba, que agarráramos conciencia así como la tenemos hoy. La nueva creación surgía de eso, aunque fuera temporariamente por un año, pero ayudaba. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Génesis, los 7 días representan la culminación de la semana de la creación. Eso es lo que significa. Por eso 7 meses de construcción. Suena como que va con el tema del número 7. Estos 7 días representan la culminación de la semana de la creación y Dios bendice todo lo que Él hizo e inmediatamente crea el 7º día, es decir, la bendición del menujá, descanso. Dice que en la primera parte del día Él dijo, inspeccionó y todo estaba bien hecho, todo estaba bien, y después dijo, voy a descansar en el 7º. Eso sucedió en el 7º. No es que afuera del 7º día, no fue que afuera del 7º día vino Él y creó y dijo, ok, el 7º día va a ser de bendición. No, estando en el 7º día, habiendo Él terminado de ver toda su creación y decir que sí, verdaderamente todo está bien. Porque la primera examinación, recuerde, fue diaria, pero nunca la había hecho en totalidad. Lo que llamamos, se armonizaba todo, si no hacía falta nada. ¿Y qué fue lo que hizo? Falta agarrar al hombre e introducirlo al templo, al Edén. Entonces, ese número 7 representa la culminación de la semana de 7. Nueva creación. Bendice todo lo que hizo e inmediatamente crea el 7º día, la bendición del menujá, el descanso, que es la máxima presencia de Dios, de su provisión y de su santidad. Donde nada te hace falta, nada se te pierde, nada se te rompe, estás en bendición. No hay una necesidad porque Dios está proveyendo. Eso es la creación de Dios. Él creó un mundo completo, completamente robusto, completo de todo. En el Shabbat Dios nos eleva a un nuevo nivel. En este día 7º estamos en el nivel más alto que nosotros podemos estar. Estamos en el espacio sagrado, aleluya. Hermanos, este día nosotros estamos aún mucho más cerca. No es porque Yeshua no nos haya puesto ya cerca, pero estamos en el citatorio divino semanal y eso nos pone aún más cerca. Yo no sé qué tan cerca, si son pulgadas más, pero, ¿me entiendes? Pero el punto es que entendamos, estamos cercanos porque Dios fue el que estableció esta cercanía especial. Por eso es que la debemos de aprovechar, que el Rey nos dio esta posibilidad de estar cerca de Él. Entonces, cada 7 días en su presencia, espacio sagrado, es caminar con Yeshua, nuestro Salvador, en esa nueva creación que nos dio por medio de su Hijo amado. Él es el Señor del sábado, Yeshua, Jesús. Jesucristo es el Señor del sábado, amén. Aleluya, por Él es que estamos viviendo la bendición que tenemos. Cuando Dios otorgó la circuncisión como señal de su pacto con Abraham, y esto lo menciona este varón, cuando Dios otorga la circuncisión como señal de su pacto con Abraham, estableció que todo niño varón recién nacido debería ser circuncidado el 8º día de su nacimiento, sin falta. Ya hemos hablado, hemos enseñado de que en el 8º día una neurona o algo, ahorita se me ve el nombre, me dispensan porque no tenía pensado decirlo, pero que le da esa fortaleza al niño para poder resistir y para que él sane mucho más rápido de esa circuncisión que se le hace. La circuncisión en ese 8º día se convierte como un cierre de ese varón. Me encantó esta analogía de una breve temporada de preparación. De los momentos que sale al mundo, salió al mundo. ¿Ok? Es decir, el bebé nace y entra a este mundo. Al pasar los días, el bebé se conecta con su madre. Esto es algo que yo le agregué, pues obviamente, porque me pongo a pensar, ¿qué es lo que hace ese niño durante los primeros días? Conectarse con su madre, conectarse con su familia. Todo el mundo lo agarra, lo levanta, lo besa, lo celebra, ¿verdad? El mundo que le rodea, él empieza, casi no puede ver siquiera.
pero empieza a sentir el estímulo del mundo que le rodea. El calor de otras personas que no sea el calor de mamá nada más. ¿Ok? Entonces empieza a respirar, empieza a ensanchar sus pulmones llorando. La gente dice que llora este muchacho porque necesita que sus pulmones se ensanchen, se fortalezcan, que su sangre corra por su cuerpo para que empiece a ensanchar su vida. ¿Ok? Porque la vida está en la sangre. ¿Ok? Entonces ahora, ¿qué dice? Entonces él come, empieza a comer, empieza a desarrollar sus primeros días de humanidad. Y en el 8º día llega su cierre, su Havdalah. Es un Havdalah. Llega el cierre de esos 7 días. ¿Con qué? Con la circuncisión. ¿Por qué? Ok, cierra 7 días, pero empieza en el 8º día una nueva etapa. Se abre esa puerta. La circuncisión marca el límite de lo que lo distingue de ser un simple ser humano, un ser humano cualquiera allá en las naciones que no conocen de Dios. Y pasa a ser miembro de la casa de Abraham. Eso es lo que Yeshua hizo con nosotros. Como el Señor del sábado nos dio un nuevo comienzo, adhiriéndonos a la casa de Abraham. Porque Abraham no era un judío, Abraham era un hombre de las naciones que recibió misericordia de Dios porque era un hombre justo que creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Por eso es que las naciones de la tierra nunca han sido excluidas del pensamiento de Dios. Jamás pueden ser excluidas, porque Dios es justo, demasiado amor, demasiado lleno de misericordia para hacer algo así. Él no quiere excluir a nadie. Simplemente miramos lo que dice el capítulo 56 de Isaías y usted se convence que Dios, aún hasta los que no son de Israel, a los eunucos que no pueden tener hijos, porque han sido castrados, les dice, yo les voy a dar un nombre mucho más importante que de los mismos hijos, si les sirven a Él, si se alegran y disfrutan el Shabbat. Entonces, Russell Resnick dice, aún más en este comentario, podríamos decir que Dios crea a la humanidad en el 6º día como culminación de su obra de creación, y luego crea una nueva humanidad en el 8º día mediante la circuncisión. Pero yo diría de que Él termina, como dice la Escritura, en el 7º día. Y que en el 7º día crea el descanso. Y que en el 8º es mediante la circuncisión. No estoy, en desacuerdo con él necesariamente, pero desde el punto de vista de continuidad. El 8º día entonces es un día, de nueva creación. Diga conmigo, el 8º día es día de nueva creación. Que lleva adelante el propósito de la creación original. ¿Cuál fue la creación original? Que el hombre estaba en un estatus bueno. Pero por desobedecer, por querer hacer mi protocolo, no el protocolo de Dios. No, yo lo quiero hacer a mi manera. Es que más me gusta así. Esa desobediencia, ese permiso que nos damos nosotros, es el problemático. Porque entonces no queremos seguir la instrucción y ahí es donde está el peligro de perder tu fe. No porque Dios quiera que te resbales, es porque nosotros, siempre digo esto, perdóname, compramos la banana, nos comemos la banana y después tiramos la cáscara para resbalarnos nosotros mismos. Amén. Entonces, ok. En los evangelios se enfatiza el primer día de la semana al relatar la resurrección del Mesías. No es que el Mesías resucitó en domingo, hermano. No, ya lo hemos enseñado muchas veces, pero es digno mencionar. La testificación ocular, el testimonio ocular de sus discípulos ocurrió hasta esa mañana. Eso es diferente. A él lo encontraron en el jardín. Pero eso no significa de que porque lo encontraron, ellos lo encontraron, que en esa mañana significa que ahí resucitó ese día. La tradición se hizo tradición. Y para celebrar el domingo le convenía a Roma. Porque el domingo era el gran día que celebraban las naciones paganas en la antigüedad, especialmente Roma. ¿Okay? Le convenía que se entendiera, le convenía que se manipulara. La testificación ocular de sus discípulos ocurrió hasta esa mañana del primer día de la semana, que es domingo. Yeshua resucitó al final del Shabbat. Nuestra nueva creación es en el sentido que pasó de la muerte a la vida.
a una vida en gloria y exonerado de toda culpa. Por eso es que dice de que Él es la primicia de la resurrección. Baruch Hashem. Ya vamos a terminar, hermano. Después del Shabbat, al amanecer del día siguiente, Miriam de Magdala y la otra Miriam fueron a ver el sepulcro. Mateo 28, verso 1. En la tarde de ese mismo día, el primer día de la semana, ya por la tarde, casi cayendo el sol, cuando los talmidim estaban reunidos detrás de puertas cerradas por temor a los judíos, porque andaban persiguiendo todavía, vino Yeshua, se puso en medio y dijo, Shalom Aleichem, paz a vosotros. Eso está también en Juan. El primer día es el octavo día, el primer día de la redención. Cuando ellos miran al Mashiach vivo, ellos todavía andan con miedo. ¿Están entendiendo? Ellos están con miedo, ellos andan huyendo, escondiéndose de los judíos porque empezaron a perseguirlos a los seguidores de Yeshua. Pero cuando el tercer día se les aparece, ese mismo domingo, entonces la redención comienza en ese momento, porque entonces ahora la fe de ellos no es vacía, está cimentada al ver a su Mesías resucitado. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Santo es el Señor. Entonces, miren lo que dice, iba a decir algo de el contexto, que es importante, nada más la primera parte de lo que dice el Humash de ArtScroll. Al final de la sidra de la enseñanza anterior, de la semana pasada, Sab, a Aarón y sus hijos se les ordenó permanecer en la tienda de la reunión durante 7 días completos mientras Moshe realizaba el servicio de la inauguración para ellos, que había comenzado el día 21 de Adar. Cada día Moshe erigía el tabernáculo, realizado todo el servicio él solo y desmantelándolo una vez terminado. Ustedes, yo nunca había visto hasta que lo miré en el Midrash, que tan pronto Moshe empezó a oficiar como que él era el sumo sacerdote. Yo sabía eso. Pero de que él empezó a oficiar y en el momento que él terminaba con la última ofrenda y sacrificio de ese día, digamos ya 3 de la tarde, que es cuando se hacía la última, más o menos ese es, en ese tiempo. Yo no sé si realmente se podría confirmar que no se hacían después de las 3. Pero entonces, ya con la última de ese día, él daba la orden para que se empezara a desensamblar el tabernáculo. Por 7 días lo ensamblaban y lo desensamblaban. Lo ensamblaban y lo desensamblaban. ¿Por qué? Porque no podían ellos esperar a hacer esa práctica hasta después. El día que nos vayamos, no. Lo que él quería es que tanto los sacerdotes se aprendieran, ¿verdad? Aprendieran todo lo que tenían que hacer y que los levitas también se foguearan, ¿verdad? Se agilizaran en el servicio de ensamblarlo y desensamblarlo. Es interesantísimo. Yo nunca lo había visto hasta que este Midrash me lo aclaró. Porque hace mucho sentido desde el punto de vista de estar listos. Todo el mundo estaba cumpliendo la función que Dios les había asignado durante el proceso de preparación. Magnífico, estupendo, estupendo. ¿Okay? Entonces, el rabino Israel, ahí al centro, el rabino Israel, dice en el Midrash, de Rizim, destaca el comentario de Sforno, en el sentido de que hasta el pecado del becerro de oro no existía un centro físico donde se concentrara la santa presencia. Con la desobediencia de los hijos de Aarón al protocolo, es decir, a Abiú y a ¿cómo es que se llamaba? Amén. Entonces, con la desobediencia de estos 2 hijos de Aarón al protocolo sacerdotal, dentro del santuario provocaron el caos y les tocó morir, ¿verdad? En un lugar diseñado para restaurar al hombre, era un lugar diseñado para restaurar al hombre de su desobediencia al estatus de Adán antes de pecar y frente a Hashem. Le bastó a Adonai exigir la santidad de quienes se acercan a él. Entonces, lo que dice el rabino Racine llega hasta esta parte donde dice su santa presencia. Lo otro es un comentario que yo agregué. Pero lo que me refiero yo, hermanos, que ese es el deseo. Todavía hoy, en Yeshua, usted sabe de que
no es una garantía. Nosotros tenemos que esforzarnos por vivir en Él, de caminar en Él. Los sacrificios de Aarón para su purificación y de su casa se tuvieron que hacer, fíjense bien. La purificación del altar donde se ofrecerán las ofrendas y holocaustos. Las ofrendas de sacrificio para purificar al pueblo, las ofrendas del cereal, la ofrenda de paz, que conlleva que los sacerdotes reciban una parte específica para que ellos también coman de esas ofrendas. Ya eso lo había mencionado, pero lo estoy resumiendo porque ya estamos terminando. Al final de toda la ceremonia de inauguración, Hashem se manifestó en su Shekinah y el pueblo alabó a Adonai. El pueblo se alegró porque Adonai bajó, porque su presencia se hizo manifiesta. Entonces, la obediencia no se trata simplemente a los mandamientos. Hermanos, no se trata de seguir mandamientos. Los mitzvot, los mandamientos, tienen una razón de ser. Que se acerque el Padre a nosotros. ¿Estamos entendiendo? No se trata de que yo tengo que obedecer. Si usted cuantifica, mentaliza y justifica de que son leyes que tengo que obedecer, que yo tengo que aplicarme, que si no hay perfección en mí, de que esto, entonces usted está corriendo con ansiedades de acción, ¿me entiende? ¿Cómo se dice? Performance anxiety, ansiedad de performidad. No puede funcionar así en la fe. Los mitzvot son para eso. Nos acercan al Señor. Nos santifican para que el Señor se acerque. Y usted dice, pero yo tengo Yeshua. Exactamente, porque tienes a Yeshua, tienes una razón, una motivación mucho más grande, porque Él está dentro de ti ya. No puedes decir, yo no puedo, porque todo lo puedo en Yeshua, HaMashiach que me fortalece. Esa es la razón que esa escritura está escrita ahí, para que usted se fortalezca en ese pensamiento. Ahora, mire, rapidito, tenemos una hora, ¿ok? De que empecé a hablar. Un ratito más. Ezequiel 45, 16, 20 nos habla nuevamente de la inauguración del templo después de que el pueblo regresa de Babilonia o de Persia. O sea, Babilonia fue el que se lo llevó, pero después Persia conquista Babilonia y ahora es verdad donde estaban con lo que acabamos de celebrar de Purim, Esther. Y desde ahí no se querían venir, pero finalmente regresa un grupo minoritario, unos cuantos miles, por decirlo así. No era toda la población, pero se regresan y se empiezan a establecer las bases, es un esfuerzo en conjunto. ¿Okay? Esdras, Nehemías. Y entonces ahora Ezequiel, a través del tiempo, está hablando de la restauración, ¿verdad? Y él está hablando desde el capítulo 40 en adelante, está hablando acerca de toda la restauración del templo, el templo de que él también tiene una visión del templo del futuro, del templo mesiánico. Entonces, pero dice, todo el pueblo de la tierra presentará esta ofrenda al príncipe en Israel. La obligación del príncipe será presentar los holocaustos, las ofrendas del cereal y las libaciones en las fiestas. En Rosh Hodesh y en Shabbat, en todos los tiempos designados en la casa de Israel, él presentará las ofrendas por el pecado, por las ofrendas de cereal, los holocaustos y las ofrendas de paz, para hacer expiación por la casa de Israel. ¿Cuál es la razón de expiar las faltas de Israel? Bueno, expiar, purificar el templo, la presencia, para que la presencia, el lugar físico, para que la presencia de Dios volviera a regresar. Ese es el objetivo de la limpieza, de la purificación, de la expiación, de la limpieza. Ese es el objetivo, hermano. Nosotros podemos tener a Yeshua como Señor y Salvador, por eso no nos ha quitado el libre albedrío de pensar cosas negativas, el libre albedrío de hacer ciertas cosas en desobediencia o no. Y entonces es mantener esa presencia de Yeshua en nuestra vida que nos da ese amarre a la voluntad del Eterno. Entonces, nada más quería leer eso y quería hacer mención de 2 de Samuel. De acuerdo a calculaciones del calendario hebreo establecido por los sabios rabinos judíos, el calendario hebreo, una de las posiciones de la Haftarah de esta semana, una de las
posiciones. Esa es una de las, puede ser de Ezequiel o puede ser de Segunda de Samuel. En conexión con Shemini tiene lugar entre el año 2892 y desde la creación o el año 869 antes de nuestra era común, como usted lo quiera ver. Habiendo el rey David capturado la ciudad de Salem de manos de los Jebusi, de los jebuseos, la celebración tomó gran revuelo y David decidió llevar inmediatamente a Aarón, el Aarón HaKodesh, la santa arca del pacto, a su nueva sede, la que eventualmente sería inaugurada con el nombre de Jerusalén. Él conquistó la ciudad de los jebuseos que se llamaba Salem, que significa paz. Donde se encontró cerquita de allí, se encontró Abraham con todos los otros reyes y se encontró también con Melquisedec, que ahí lo bendijo Melquisedec, ¿se acuerdan? Okay. El desfile jubiloso era con gran fanfarria y celebración de aproximadamente 30,000 hombres, eso sin contar a la demás gente del pueblo. Algunos eruditos comparan esta fanfarria a una boda real como la que describe Cantar de los Cantares en el capítulo 3, 6, 11, donde habla la mujer describiendo cómo venía el rey Salomón vestido con sus vestiduras reales en su día de boda. Se ordena transportar el arca sobre una carreta, alada por bueyes. Ahora, fíjense bien, yo no sé si en la antigüedad, o porque esto a veces es la traducción, nosotros sabemos modernamente que un buey es un buey, ¿por qué? Por los cuernos grandes. No necesariamente, tiene cuernos grandes, es fuerte, es un animal fuerte también. Pero ¿por qué se le llama buey? Está capado. Porque está castrado. Entonces, vamos a decir, si hubiese sido el protocolo de que jalaran animales a la arca del pacto, si hubiese sido, no era protocolo, eso no estaba establecido. Pero si hubiese sido que Dios lo estableció, no hubiera sido con animales que estaban castrados. Porque Él no acepta animales que sean ofrecidos para beneficios del templo, para beneficios del altar, para beneficios pues de ser parte de las funciones, de las actividades del templo donde está su santidad, que sean animales con defectos, porque ese es un defecto. Un sacerdote castrado no podía ejercer dentro del templo. No era porque Dios era malo, es porque dentro del templo lo que se está es hablando de vida. Dios no tiene culpa de lo que le pasó al sacerdote, si tuvo un accidente aquí o allá, o si nació así. Pero hay una imperfección, entonces él no puede entrar a la presencia perfecta del Creador. Entonces, y hay muchos diferentes niveles de explicar esto, porque sí suena bastante drástico y como que Dios no tuviera misericordia, pero no se trata de eso, se trata de la santidad. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir adelante. Entonces, fíjense bien, se ordenó transportar el arca sobre una carreta. Así transportaban a sus dioses los paganos, en carreta. Alada por bueyes, una especie de gran honor que David deseaba dar al arca, ya que esta representaba el trono de Hashem, su presencia en medio del pueblo. Pero debido a la aparente falta de asesoramiento levítico sacerdotal, la Escritura no nos da detalles, ¿verdad?, sobre este asunto. ¿Qué fue quién asesoró al rey David? O si habían o no habían personas capacitadas que habían estudiado las Escrituras para aconsejar. No, rey, eso no se puede hacer así. ¿Verdad? Porque yo otras veces he compartido esto, no sé si ustedes se acordarán, ¿verdad? Pero aquí lo escribí para darle un poquito más de detalle al asunto. ¿Okay? Se violaron ciertos protocolos delineados en la Torá sobre la transportación del Aarón HaKodesh, ya que, de la Arca Santa, ya que debían ser cargadas por 4 sacerdotes. El arca no podía ser cargada por animales y por carretas, eran en los hombros de los sacerdotes. Ok, vamos a ver en qué situación. Sacerdotes del más alto nivel de Kadushá, de santidad. Es decir, tenían que ser de la casa de Aarón. ¿Okay? En actividad oficial,
¿Qué era una actividad oficial? Por ejemplo, guerra, o como cuando José y el pueblo atravesaron el Jordán, que mandaron el arca hacia adelante. O como cuando en el desierto iban 200 codos adelante caminando los sacerdotes llevando el arca, porque Hashem iba en la columna de humo sobre eso, porque iba buscando lugar donde ellos se iban a sentar. Entonces eran movimientos oficiales. ¿Okay? Entonces, ¿cuál era la otra forma? ¿Okay? De otra manera, debían ser los levitas coatitas, los descendientes de la tribu, no la tribu, también de los levitas, pero de la familia de Coat. Los coatitas quienes tenían que transportar el más preciado artefacto, los artefactos más santos, todo lo que estaba dentro de la tienda, ¿okay? de reunión, todo lo que estaba en el lugar santo y lo que estaba en el lugar santísimo, lo transportaban esta familia, pero no tenían derecho a ver. Los sacerdotes entraban y cubrían todo primero, lo empaquetaban todo. ¿Okay? Posiblemente el sumo sacerdote le tocaba empaquetar el arca, porque era el único que podía entrar una vez al año. Entonces, era el que tenía que cubrirlo rigurosamente. No sé si él inclusive abría los ojos para verlo, porque a él se le permitía entrar ahí solamente una vez al año. Tengo que buscar esa información. Siento no tenerla a la mano, pero la vamos a buscar para compartirla. Porque sí, me llamó la atención. Después de leerlo, lo que se está escribiendo, me di cuenta. Debía haber buscado un poquito más. ¿Okay? Pero en ese momento no me percaté. Entonces, ahora, ¿cómo es que él entraba y tenía que taparse? Iba para atrás y tapaba porque, como le digo, esto es lo más santo. ¿Ok? Aleluya. Entonces, el arca no debía ser vista por nadie, solamente los sacerdotes podían cubrir y prepararla para su debida transportación. Nuevamente, sacerdotes la podían llevar cargando 4 de ellos para asuntos oficiales, o cuando se movían de lugar a lugar para transportarla, tenían que ir cargadas por los coatitas, pero ya tapadas. Tenían que ser empaquetadas, ¿verdad? Tapada, que nadie la pudiera ver, ni siquiera ellos, que eran levitas. En este caso, ustedes saben la historia de Usa. Aquí está escrita, yo no voy a entrarla para escribirla toda, lo voy a decir porque es más rápido. Useas o Usa, que es también levita, en su casa había estado, su padre era Aminadab o Anidab. A veces hay dos, uno es Aminadab y el otro es Aminadab. Entonces, en la casa de Aminadab, que era su padre, Useas venía al lado de la carreta. Y obviamente, teniendo él ese nivel de ser un levita, lo pusieron ahí. Además que era de la casa donde había estado guardada el arca por un tiempo. Entonces, él, en un momento que la arca con los bueyes, tal vez en una piedra, se ladeó, él puso la mano sobre el artefacto. Y eso le costó la muerte. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá, pastor? No era que el hombre tenía santidad. No era que el hombre no servía al Señor. No era que el hombre tenía pecado. Es que no tenía el nivel de caducidad suficiente para estar donde estaba. Fue asignado allí por darle un honor a él, porque él estaba representando la casa de su padre, donde estuvo cuidada ese artefacto por mucho tiempo. Se le dio el cuidado adecuado porque nadie pereció. Pero en el momento que el rey David decide transportarla hacia Jerusalén, porque la acaban de conquistar, está en todo el mundo eufórico por el triunfo y que finalmente va a tener un lugar establecido, entonces sucede esta desgracia. Igualmente como lo que sucedió con los hijos de Aarón en la construcción del Mishkan, de la tienda de reunión. Y es ahí donde estamos viendo qué cosas tienen, si lo podemos transferir el término kosher, lo que tiene un nivel de limpieza, lo que tiene un nivel adecuado, ¿okay? a lo que es santidad. ¿Okay? Podemos utilizarlo, no porque sea correcto hacerlo, pero de una manera comparativa. De una manera
podemos decir que tener la santidad es tener acceso a un nivel más alto, ¿verdad? Por ejemplo, en el templo había un lugar donde había un anuncio, un pequeño murito que tenía anuncios que decía, este es el Soreg. De aquí nadie puede pasar al otro lado, solamente sacerdotes. Los levitas no podían pasar, aunque trabajaban en el templo. El pueblo mucho menos, porque aquel que pasaba ahí, esa línea, moría. Los guardias que estaban en las torres del edificio, lo flechaban o lo lanceaban, porque es respeto a la santidad del rey, a la santidad de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es como los que guardan la casa blanca. Se mete un loco, se salta la barda, ¿qué es lo que sucede? Empieza todo el servicio secreto a buscar cómo pararlo. Y si viene armado, lo tienen que neutralizar. Porque ellos no saben lo que él viene a hacer. Entonces, en este caso, miramos de que fue una desgracia, ambas situaciones. Uno por desobediencia, y él no era que estaba desobedeciendo, sino quiso salvar al arca que se cayera, pero no estaba adecuadamente investido en el nivel de santidad para ni siquiera tocar y detenerla. Ni siquiera llegaba a la santidad de los sacerdotes que podían llevarle en los hombros. Posiblemente era uno de los que podían cargar, ¿me entiendes? Pero tenemos que entender estas cosas por lo que son, no porque mucha gente dice que el Dios del Antiguo Testamento es fuerte, duro. No, cuando empezamos a entender la santidad, empezamos a entender los protocolos de santidad, empezamos a entender que Dios es mucho más bueno porque Él nos establece, ¿cómo se dice? Instrucciones para que nosotros estemos siempre salvos. Pues entonces, en referencia a lo que nosotros hablamos, quiero dejar este pensamiento de lo que hablamos hoy. El no estar dentro de un nivel kosher, ya sea de purificación interna o externa, nos limita en la capacidad de poder servir a Hashem de acuerdo con el nivel de Kadushá que podría requerir esa misión. Sus asignaciones o misiones, Dios es quien decide y no el hombre. No podemos pretender que Dios me tiene que aceptar porque yo estoy haciendo todas las cosas que yo debo hacer. Es que no se trata de eso. Se trata de quién asigna a Él. En referencia a lo que estábamos hablando, ya cierro con esto y esto es lo último, porque empezamos hablando de Pedro. Dios le habló a Pedro a través de esa visión, mientras que en horas antes, días antes, habló con un señor y le dijo, mira, vete a Cesarea Marítima, no era Cesarea de Filipo, era Cesarea Marítima, que es un lugar bastante influenciado por cultura romana en ese tiempo. Y entonces ahí vas a encontrar en la casa de Simón, el que tiñe los cueros, vas a encontrar a otro Simón que es Pedro. A él ve porque él te va a dar las instrucciones de lo que tienes que hacer en referencia a la fe. Porque era una persona que estaba creciendo, ¿ok? Era Cornelio, ¿ok? Y entonces va y en el momento que llegan a tocar la puerta de la casa de Simón, el que tiñe los cueros, Pedro está en el techo orando y es cuando tiene la visión. Y la visión le viene a él momentos antes que toquen la puerta. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Dios? La persona que viene es lo que ustedes consideran un goy, un impuro, un hombre de las naciones a los cuales ustedes los equiparan con estos animales impuros. Pero lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. ¿Por qué? Porque ese hombre le había hasta construido sinagogas al pueblo de Israel, al pueblo judío. Era un hombre que había creído en la fe judía y era un hombre que había creído en el Mesías Yeshua y estaba deseoso de aprender cómo seguirlo de una mejor y efectiva manera.
Pues entonces eso es lo que se está refiriendo. No se está refiriendo a que podemos comer lo que nos da la gana. El judío, el sabido entiende que lo que Dios establece está establecido. No podemos darle torno atrás. Amén. El que lo puede cambiar es el rey. Sí, amén. Amén. Y Él nos lo va a dejar saber cuando Mesías regrese. Pero desde el momento, hermanos, continuando siendo kosher por dentro, por encima de nuestro cuerpo y alrededor de nuestra casa lo mejor que podamos. Y donde vayamos, que ese entorno cambie porque simplemente usted y yo entramos a ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo recibe el pueblo de Dios? Amén. Baruch Hashem, Shalom. Un aplauso.